Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una de las figuras más influyentes en la ciencia de los siglos XVIII y XIX, Pierre-Simon de Laplace, el cual fue un matemático y físico cuyas aportaciones pues dieron forma a las disciplinas tan importantes como la mecánica celeste, probabilidad y ecuaciones diferenciales. A menudo es llamado el Newton de Francia porque completó el trabajo de Newton en áreas que aún presentaban varias incógnitas, como la estabilidad del sistema solar y algunas teorías sobre el origen del universo. Este personaje no solamente fue importante por sus contribuciones científicas, también por su papel como actor político en la Revolución Francesa, ya que él era amigo muy cercano de Napoleón, fue su maestro en la Escuela de Ingeniería Militar. También participó en las bases del sistema métrico y en la organización de algunas instituciones educativas. Así que, pues, viendo este índice, vamos a comenzar con la introducción. Como ya mencioné antes, vamos a hablar de Pierre-Simon de Laplace. Sus primeros años y formación. Laplace nació el 23 de marzo de 1749 en Beaumont, en Auge, Normandía, norte de Francia. Él venía de una familia acomodada, no era un genio humilde, que le permitió tener acceso a muy buena educación. En los primeros años que Laplace decidió seguir la carrera eclesiástica, fue enviado a la Universidad de Caen. Sin embargo, aquí estudió teología, pero fue influenciado por profesores de la Escuela de Matemáticas de Ingeniería Militar y fue llevado allá. En particular fueron Christophe Cablet y Pierre Lecanou, los cuales no encontré mucha información al respecto, pero ellos fueron los que lo introdujeron en las matemáticas superiores. De ahí ocurrió su llegada a París, el cómo ascendió como científico. Aquí entra un personaje muy importante, el cual fue su padrino, que así es como lo describe el libro. Sí, bueno, su padrino, que es Jean d'Alembert, famoso por el criterio de D'Alembert para series, el criterio de razón, el cociente absoluto, de la razón absoluta, la ecuación de D'Alembert, y también tiene aportes a las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Regresando a Laplace, se enfrenta a un reto común para todos los jóvenes científicos de su tiempo, que era hacerse notar entre los círculos académicos, el cual yo creo que también es un reto actual. Aquí que después de impresionar a D'Alembert con una carta en la que explicaba sus ideas sobre la mecánica, así fue como Laplace fue recomendado para la Escuela Militar de París, quizá. Y aquí pues empieza a desarrollar sus destrezas en las soluciones de ecuaciones diferenciales, uso de análisis matemático, las cuales son áreas fundamentales para el avance de la mecánica y la física. Y a través de sus primeras publicaciones empieza a ganar el reconocimiento de sus colegas. Y finalmente en 1763 es admitido en la Academia de Ciencias de París. Bien, ahora hablemos de lo que mencioné en la introducción, la estabilidad del sistema solar. El cual, uno de los mayores logros de Laplace fue su trabajo en la estabilidad solar. En ese entonces había una pelea enorme entre la corriente de Newton y la corriente de Descartes. Descartes proponía que el universo se basaba en vórtices, el movimiento del universo. Dato curioso, Leibniz también estaba del lado de Descartes, nada más porque Descartes estaba en contra de Newton. Y pues Newton no tenía una idea clara de cómo proponer el movimiento del universo. Él solamente decía que si Dios lo creó, pues por algo se debe de mover, ya sea, y por Dios. Pero Laplace trabajó en ese sistema de movimiento y pues dio solución a la ley de la gravitación universal, porque la que propuso Newton era muy vaga y pues conforme pasó el tiempo fueron añadiendo más cosas. Por ejemplo, la G se la añadieron hasta que Cavendish logró descubrirla.
También Laplace abordó anomalías en las órbitas de Saturno y Júpiter y los movimientos de la Luna y de los cometas. También trabajó bastante en el problema de los n-cuerpos. Y bien, después de todo esta discusión acerca de el movimiento newtoniano en el universo, fue que logra los tratados de la mecánica celeste, que creo que aquí no está en este subtema. Pero después de crear los tratados de mecánica celeste, Laplace presenta la hipótesis nodular, que sugiere que el sistema solar se forma a partir de una nube de gas de gas y polvo en rotación, el cual hasta la actualidad es un punto fundamental en la cosmología. Bien, probabilidades de determinismo. Aquí están los tratados de mecánica celeste. Además de estos, como ya lo he mencionado antes, también tiene aportes a la probabilidad con la regla de Laplace, que incluso es usada en la actualidad. Yo recientemente la vi en mi curso de probabilidad. Y un dato interesante es que se burló de D'Alembert porque se equivocó en un artículo que publicó donde decía que no recuerdo bien, pero la respuesta de D'Alembert era 1/3 y Laplace la corrigió 1/2. Bueno, matemáticos. Y ya también tuvo como aportes a la filosofía. Publicó, mezclando la probabilidad y la filosofía, un ensayo filosófico sobre probabilidades, donde expone su visión determinista del universo. Si conociéramos con precisión la posición y velocidad de todas las partículas en un momento dado, se podría predecir el futuro con exactitud. Es lo que nos resume es lo que yo resumo de esta obra de Laplace. Y pues la regla de Laplace, como mencioné, herramienta básica en el cálculo de las probabilidades. Su visión del determinismo fue impactante en su época, pero ha sido matizada en la actualidad para el desarrollo de la mecánica cuántica, ya que se introduce el concepto de la incertidumbre. Pero bueno, ahora hablemos de Laplace y su papel en la Revolución Francesa. Como mencioné al principio, fue maestro de Napoleón. Nada más que Laplace tonto no era, y él se acomodaba dependiendo de quién estuviera en el poder. Llegó un punto en el que hasta el mismo Napoleón lo criticó. Pero bueno, vamos a quitar que es un gran científico. Fue defensor clave del sistema métrico decimal, ya que pues él participó en su creación, ya que es todo un rollo crear un sistema de unidades. Sin embargo, los americanos decidieron quedarse con el imperial, ya que les llegó tarde la carta del métrico. Como en casi todo, siempre llegan tarde las cartas. Bueno, en el 1799 fue nombrado ministro del Interior por Napoleón, como mencioné, eran grandes amigos. Y también lo ascendieron a conde del imperio en 1806, porque él tuvo que huir cuando estaba la Revolución Francesa, si no le iban a matar. Bueno, más bien fue cuando la época del terror, cuando Robespierre guillotinaba a todos. Si no, lo iban a guillotinar como a Lavoisier, pero no lo guillotinaron. Ok, bien. El análisis matemático y la física influenciados por Laplace. Tenemos aquí una fórmula que cómo nos va a costar en el tercer parcial. Pero esa técnica es utilizada para resolver ecuaciones diferenciales y transformaciones integrales. Esta es crucial en campos como la eléctrica, análisis de circuitos, teoría de control, todo lo que usted ya nos mencionó, profe. También aquí está la ecuación de Laplace, que representan problemas independientes del tiempo, también para distribuciones de temperatura, y uno que estamos viendo en cálculo vectorial, que es un operador invariante de segundo orden, laplaciano. Particularmente se trabaja en problemas relacionados con fluidos y potencia gravitacional.
últimos años, cuando la estrella ya estaba apagándose. Conforme fue retirándose gradualmente de la vida pública, siguió publicando y apoyando a jóvenes científicos. Esos no eran especialmente los jóvenes científicos que apoyó él, pero eran los genios que surgieron después de la plata. Los científicos jóvenes que él apoyó fueran a Poisson, no sé cómo se pronuncia la verdad, desde la distribución de Poisson. También a Lagrange a Lagrange y Fourier. Pero aquí algunos genios surgidos después de Maxwell son Hamilton, Galois, que ese no fue reconocido. Y hay un video sobre eso que ya hice. Y Maxwell. Laplace recibió muchos honores y títulos. Tenía demasiados títulos. Pero también tenía demasiada influencia. Sigue teniendo demasiada influencia, pero fue disminuyendo paulatinamente conforme llegaron, como ya mencioné antes, este señor con la teoría del electromagnetismo. Más tarde la relatividad con Einstein. Fallece en 1827, pero dejaron un legado duradero. Determinismo, teoría de la probabilidad, los tratados de mecánica celeste, la ecuación de Laplace, la transformada de Laplace, el laplaciano mismo. Su legado no solamente podemos verlo como una simple fórmula, sino como la estructura del lenguaje de la ciencia en la matemática. Y por último, la conclusión. Fue un matemático y físico muy grande. Su capacidad para conectar el universo de las matemáticas y la visión que él tenía del mundo, completamente regido por el determinismo, lo convirtió en una figura clave en la historia de la ciencia. Y pues su influencia va más allá de las teorías, sino que eso nos provee herramientas matemáticas para el entendimiento humano. Y es un recordatorio de cómo la ciencia y la política pueden cruzarse para transformar nuestro entendimiento del mundo. Su legado perdurará en los cimientos de la ciencia moderna, demostrándonos que los avances científicos pueden influir profundamente en todos los aspectos de la vida. Eso sería todo. Muchas gracias.